Dije que estaba con la doctora Mirna Tula. Mirna, mientras ya estás preparando las valijas para venir a la Argentina desde Alemania, donde estás haciendo investigación, la gente tiene que saber que ya se puede inscribir. No obstante, el equipo de trabajo sigue trabajando, valga la redundancia, atendiendo a tus pacientes, tanto los que vienen en tratamiento como los nuevos. Pero se abre una posibilidad más, con una nueva tecnología, poder comunicarnos contigo y tener una consulta. Contame. Así es, a través de una aplicación que está basada en inteligencia artificial, que es lo último, lo que se está usando y lo que hay que comenzar a incorporar, ¿no? En salud también, que es muy valioso este recurso que con la pandemia nos ha llevado a realmente buscar estas tecnologías que antes no las considerábamos tan útiles y que acortan estas distancias, los tiempos la calidad de la atención sigue siendo la misma. Está comprobado que un 70% de las consultas médicas que se realizan en visita personalizada, por decir, se podrían evitar a través de una teleconsulta. Claro. Entonces, el paciente no tendría que trasladarse, o sea, todo lo que se evitaría a nivel paciente y a nivel de prestación, ¿no? De salud también. Mirna, una persona que se ve la lengua blanca y tiene mal aliento ya entra dentro de las posibilidades de que la produzca esa lengua blanca por la retentividad de la misma que nos comenta siempre. Ahora bien, el verme la lengua blanca y aún no tener mal aliento, ¿dispara la consulta? Sí, dispara un poco el verse la lengua blanca cuando el paciente ya se ha informado un poco que tiene que ver con eso, ¿no? Que no es normal que la lengua esté blanca. Pero también, justamente el martes, tuve una teleconsulta con una paciente de Misiones. Ella hace 6 años que buscaba especialistas, buscaba por internet, dejó de buscar porque no encontró y hace un par de semanas me encontró de vuelta en las redes y ya pudimos utilizar esta tecnología, ¿no? de las aplicaciones. Entonces, hay pacientes que se dan por vencidos después de haber hecho esta búsqueda en especialistas gastroenterólogos, odontólogos, especialistas también estomatólogos, que bueno, no dan con este diagnóstico, que lamentablemente el paciente por ahí sigue con recursos caseros, enjuagues, cosas, no sé, naturales, pero no logra resultados. Y ese estrés que le genera el no conseguir resultados lleva a que esta litosis vaya empeorando. Entonces, por suerte, ahora ya esta aplicación también va a sumar, ¿no? A estar en la web para que el paciente pueda encontrar a alguien más para este tratamiento. Muchísimas gracias, Mirna. Seguimos en nuestro programa. La bienvenida al doctor Gustavo Berrone. Gustavo, tanto tiempo, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ¿cómo andás, Ricardo? Claro, la gente nos ve regularmente, pero bueno, vos venís a Córdoba cada tanto y con posibilidades de grabar, así claro, que te aprovechamos. Muchas gracias. ¿Cómo viene la psicología, la psiquiatría, la gente en definitiva con el tema del miedo a enfermarse o no enfermarse de dengue? Mira, los peligros, ya lo describía Freud, las amenazas, siempre provienen de distintos lugares. Nosotros vivimos signados por muchas amenazas, por factores externos, tantos como por factores internos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos tantos miedos a agentes externos como miedos inconscientes a factores internos, ¿no? Entonces vivimos en una eterna amenaza y esa eterna amenaza nos hace comportarnos de una manera muy particular. Quienes logren adaptarse y superar esas amenazas van a sentirse como favorecidos a la hora de poder de alguna manera proyectar su vida diaria. Las personas que no logren esa superación van a vivir, por el contrario, vulnerables a padecer esas amenazas diarias. Entonces, ahora, pero sí, me suena esta adaptación como si me estuvieras hablando del estrés. Es un factor de estrés, digamos. Es un factor de estrés. Es un factor de estrés que, por otro lado, es una amenaza real. Porque, bueno, ya nos pasó con el COVID,
ahora nos pasa con el dengue, posiblemente nos pase también con como fueron los accidentes de tránsito, las amenazas que eran reales. Ahora, el miedo no siempre es un buen indicador, digamos, no es algo bueno para nuestro cerebro. Una cosa es tener cuidado y otra cosa es tener miedo. El miedo, por el contrario, a la acción te paraliza. El miedo, lejos de solucionarte un problema, te aísla. Claro. El miedo, lejos de tener una conducta creativa ante las situaciones de adversidad, te separa de la conducta creativa. Entonces, y por otro lado te pone vulnerable a sufrir un montón de otras deficiencias, desde deficiencias inmunológicas, por ejemplo, ¿no? Es decir, la situación de estrés vivido de manera interna activa una serie de mecanismos inmunológicos con aumento de citoquinas proinflamatorias, que esas citoquinas terminan deviniendo en mayor problema para el organismo. Hace un rato reflexioné sobre nuestra cultura, de esperar que algo milagrosamente nos solucione un problema. Cuando hablamos de nutrición, la moda es tomarse un vaso de agua antes de comer o un batido que me va a hacer bajar de peso. ¿Sirve eso desde el punto de vista de la nutrición? Bien, hay muchos conceptos que no son para todos, entonces ahí está el tema de personalizar. Si consumo un vaso con agua antes de una comida, obviamente me va a llenar un poco más, me va a dar saciedad, pero hay que ver qué como después de ese vaso con agua. Entonces va mucho más allá de ese momento específico. Y en cuanto a los suplementos, sí, tenemos mucha variedad. Hay unos suplementos que son muy recomendables, que son los de Vitalil. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que se encuentra en una farmacia o en un gimnasio, sino que estos suplementos tienen peptonas. Las peptonas son aminoácidos de bajo peso molecular que tienen una función específica en la célula y que va a nutrirla, a revitalizarla. Entonces hay que saber elegir qué suplemento y para qué persona.